Gloria a Dios. Bendito es el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecidos todos y cada uno de los que nos encontramos en este lugar, en la casa del Señor, que este lugar se convierte en casa de Dios y puerta del cielo una vez más. Es una bendición, hermanos, poder estar, poder llevar la palabra de Dios un día más, un nuevo día, un nuevo año. Es una bendición que estamos comenzando un nuevo año y podemos estar predicando la palabra de Dios. Debemos de sentirnos bendecidos, hermanos, debemos de sentirnos alegres, agradecidos con Dios, porque nos ha dado una oportunidad más. Nos ha dado no solo un año más, sino que un día más que podamos estar en su presencia, que podamos estar vivos, que podamos tener, podamos respirar y que podamos gozarnos de las maravillas y las bendiciones de Dios. Amén. Para nosotros. Amén. Es una bendición, hermanos, que usted esté con nosotros, ¿verdad? Amén. Y pues los hermanos que no pueden estar con nosotros, hermanos, pues sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Su misericordia esté con ellos, esté con cada uno de ustedes. Usted que se va a conectar este día, que se va a acercar a escuchar la palabra de Dios. No importa a qué hora, en qué momento, usted pueda estar con nosotros, hermano. Amén. Recuerde, estamos en el canal de YouTube, Pastor César Mejía. Ahí subimos todas las predicaciones. Todo el año pasado subimos predicaciones. Gracias a la pandemia, pues comenzamos a predicar a través de estos medios de comunicación, ¿verdad? Y es una bendición los medios de comunicación, el internet, con el que podamos llevar la palabra de Dios. Son muchas almas, hermano. Amén. ¿Verdad? Tal vez no en el tiempo de nosotros, tal vez en el tiempo de Dios, las almas van a escuchar la palabra de Dios, van a recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hay muchas personas que no les gusta escuchar palabra de Dios. Hay multitudes que les gusta escuchar las cosas bonitas, que les digan solo cosas bonitas. Las iglesias están llenas de personas que solo les gusta vivir en un club social, ¿verdad? Que les gusta vivir les gusta estar en donde se sienten bien, pero no por la palabra, sino que porque no les dicen más nada, no reciben palabra, no reciben, ¿qué le digo? Exhortación. No hay palabra que los exhorte, no hay palabra que los confronte, sino que todo es bien, gracias, gloria a Dios, todo es bonito, todo es bello, todo es bendición, amén. ¿Verdad? Como en estos días, hermano, que todo el mundo, un año bendito, bendito y bendito, y bendiciones y bendiciones, y usted va a escuchar las primeras prédicas del año, que todos le van a decir que va a ser bendición. Que este año usted va a recibir su casa, que este año usted va a recibir su carro, que este año usted va a tener el mejor trabajo, que este año usted va a cumplir todas sus metas, y le van a decir todas las cosas que usted quiere oír. Y por eso está usted en esos lugares, porque le gusta escuchar esas cosas, lo que la gente, lo que el predicador le dice, lo que usted quiere oír, y no lo que Dios quiere que usted oiga, ¿verdad? Y es triste, es una gran tristeza, hermano, que la gente le gusta escuchar solo lo que quiere escuchar, lo que le agrada, ¿verdad? Lo que se sienten bien con lo que escuchan, pero no escuchan la palabra de Dios. Y ahí siguen las iglesias llenas, y ahí comenzamos un nuevo año y terminamos un nuevo año con promesas, bendiciones, salud, amor, prosperidad, y todo bien, y usted es un bendito, y usted está bien bendecido, usted está bien prosperado, bendecido, prosperado y en victoria, las palabras que tienen muchos, ¿verdad? Y la gente está feliz, y la gente ahí está, diciendo amén, porque eso quieren oír, hermano. Pero la verdad no es esa, hermano. La verdad es que estamos viviendo un mundo miserable. La verdad es que gracias al Señor y a su gran misericordia hemos podido llegar al finalizar un año que fue un año duro, que ha sido un año duro, y entramos a recibir un año peor todavía. Un año que también trae sus luchas, un año que también trae sus retos, un año que también trae esa exigencia para los cristianos.
para aquel cristiano que verdaderamente busca de Dios, aquel cristiano que verdaderamente es cristiano, o al menos quiere ser un cristiano, ¿verdad? Una persona que está pendiente de escuchar palabra de Dios, venga de donde venga, sea donde sea. Amén. Yo por allá escuché a un pastor que se fue de vacaciones y él no iba a tener nada que ver en la iglesia durante todas sus vacaciones hasta el día que llegara. Hermano, eso no es así, hermano. ¿Cómo cree que un predicador se va a ir de vacaciones de la iglesia y no va a saber nada de la palabra de Dios hasta que vuelva a llegar otra vez? Es que eso el ser un pastor no es un trabajo secular, hermano, que usted se va a descansar un mes y no quiere saber nada del trabajo porque ya está hasta aquí todo el año, ¿verdad? El pastorado no es un trabajo secular. El pastorado es un llamado que muchos no tienen. Pero ahí están, predicando porque a la gente le gusta escuchar lo que quieren escuchar. Porque le están sobando la joroba, digo yo, si usted me entiende, ¿verdad? Le soban la joroba ahí, les dicen, no, todo está bien, usted está bien bendecido, ¿verdad? Y te dicen cosas que no son ciertas, ¿verdad? Pero la realidad es esa. Debemos de estar agradecidos con Dios porque nos permitió superar un año lleno de luchas, pruebas, lleno de problemas, lleno de retos, ¿verdad? No solo por la pandemia, sino que por todo lo que un cristiano tiene que resistir, superar y pasar, ¿verdad? Vivir, ser confrontado día con día de la palabra. Y vamos a entrar a este año, hermano, a este nuevo año. Y como les repito, no vamos a entrar a un año lleno de bendiciones, hermano. Vamos a entrar a un año lleno de retos. Vamos a entrar a un año terrible, ¿verdad? Un año que sigue en pandemia, siguen viniendo males y males y males. Y nosotros tenemos que estar ahí preparados, hermano. Y tenemos que estar sabedores que sí, nosotros vamos a superar esas pruebas, porque van a venir pruebas, van a venir ataques y van a venir de todas partes y de todos lados. Vamos a ser atacados como cristianos, ¿verdad? Algunos pastores más trágicos que yo dicen que podemos estar entrando ya a la persecución, ¿verdad?, al cristiano. Y es ahí donde verdaderamente se van a ver los cristianos que aman a Dios, o los cristianos que se aman a sí mismos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermano, ¿verdad? Ese es un saludito de comienzo de año, hermano, ¿verdad? Aunque me parece que no le gustó mucho. No le gustó mucho, pero así es, hermano. A mí tampoco me gusta, ¿verdad? Pero lo que hay que decirlo, hay que decirlo, ¿verdad? Lo que hay que decirlo, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque no es palabra mía, no nos vamos a estar engañando, hermano. Hay que hablar la realidad. Y tenemos que estar firmes y tenemos que estar tomados de la mano de Dios para enfrentarlo. Sepa usted que Dios está con usted. Que Dios lo va a llegar a ayudar a superar. Así como este año, que nos ayuda a superar también el año que viene. Pero tenemos que perseverar y estar firmes siempre delante de Dios, recibiendo la palabra que Dios nos quiere dar, no la que nosotros queramos oír. Y leemos la Biblia en el libro de Mateo, le dije capítulo 24 y verso 13. Ya habíamos hablado hace una semana, o parece que hablamos acerca de Mateo, ¿verdad? Perdón. Y no vamos a hablar de Mateo, hermano. Hoy no vamos a hablar de Mateo, vamos a leer Mateo. Perdón, disculpe. No me miren así, que bueno, ¿qué vamos a hablar? Póngase claro. Póngase claro. Mateo, ¿en qué vamos a hablar? Mateo 13, hermano. Mateo 13. Mateo 24, capítulo 13, ¿ok? Capítulo 24, verso 13. Entonces dice la palabra de Dios. Ese lo tienen que saber porque recuerden que la semana pasada hablamos sobre ese, ¿verdad? Aprendimos acerca y el rapto, ¿será el rapto? ¿Habrá rapto? Y aprendimos con la Biblia de que eso no existe en lo que no está en la Biblia, porque no aparece ahí.
¿verdad? Que la iglesia se va a ir con Cristo, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Como por allá, yo hice una pregunta ayer estábamos reunidos con un grupo de hermanos, hice una pregunta, ¿cuál es la esposa de Jesús? Y dijeron, la iglesia. Y yo le dije, demuéstrame, dígame dónde dice eso en la Biblia. Pues todavía es porque andan buscando dónde lo dice, porque todavía no me han respondido. ¿Verdad? Que eso, la Biblia, eso, y si usted quiere, búsquelo, hermano. En ninguna parte de la Biblia dice eso, que la iglesia es la novia, la esposa de Cristo. Es mentira. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios y dice, verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Padre, buen Dios, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre Santo y Poderoso, por tu gran misericordia. Te ruego, Señor, en esta hora que hables a través de mi boca, Señor. Esta palabra que vamos a meditar, Señor Santo y Poderoso. Padre bendito Dios, sea, Señor, saliendo de tu corazón para llegar a nuestros corazones, Padre. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mire, hermano, así dice la palabra de Dios. Que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermano, ¿y cuántos años han comenzado con muchos deseos de paz y de prosperidad, de bendición? Amén. Cada año comienza con los deseos de paz y bendición, ¿verdad? Son pensamientos nobles, hermano, son buenos deseos, son buenos pensamientos, ¿verdad? Pero no son deseos, sino que solo pensamientos. Un pensamiento es un pensamiento noble, pero no es un deseo noble, ¿verdad? Porque un deseo noble significa, hermano, que usted que usted tiene deseos, y los deseos usted que los trata de alcanzar, los trata de cumplir. Usted se pone metas. Cuando usted anhela y desea algo, usted se pone una meta y va tras esa meta, ¿verdad? Pero un pensamiento solo es un pensamiento, ¿verdad? No es más que un pensamiento, porque eso es lo que la gente y la humanidad tiene. Que tengas un bendito año nuevo, ¿verdad? Y que tengas bendición y salud, gloria a Dios, ¿verdad? Y entonces la gente igual se pone metas y dice, bueno, que este año voy a comenzar. Tiene pensamientos, y pueden ser buenos pensamientos, pero no son deseos. Hay una diferencia entre un deseo y un pensamiento, porque ya le dije, los deseos se buscan, los deseos se anhelan, los deseos usted pone una meta y trata de alcanzarlos. Y cuando es un deseo verdadero en su corazón, usted no se detiene hasta que no usted ha alcanzado la meta. Y eso es lo que como cristianos nosotros debemos de tener en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa, hermano? La humanidad no está deseosa de tener esos deseos, sino que solo son pensamientos, ¿verdad? Solo son pensamientos, porque la humanidad, hermano, no busca tener un año de paz, no busca tener un año de bendición, no. Tener un año de paz, un año de bendición, es un buen pensamiento, gloria a Dios por eso, pero no es un deseo de la humanidad, no es un deseo de la gente tener paz, amén, ¿verdad? Porque si la humanidad tuviera deseos de tener paz, entonces buscara por todos los medios de alcanzar y de cumplir la paz, ¿verdad? En la humanidad. Pero cuando son solo pensamientos, se quedan en pensamientos, pero nunca son llevados a la práctica, ¿verdad? Ni se hacen una realidad. Solo se quedan en pensamientos. Por ejemplo, mire, ¿cuántos pensamos este año que yo este año voy a bajar de peso? Todos los años, hermano. La gente piensa que va a bajar de peso y dice, este año sí bajo de peso. Amén. Este año, y comienzan los gimnasios y se llenan los gimnasios. En 1 de enero ya están la gente inscribiéndose en los gimnasios. Pero con el correr del mes no llegan ni al mes, porque ya al mes después ya la gente ya no va. Porque no fue un deseo, no es un anhelo, no es una meta, sino es un simple pensamiento.
gimnasios que el 1 de enero se llenaron, la primera semana de enero se llenaron, se quedan vacíos, se quedan solo con las personas que les gusta practicar el gimnasio, que les gusta practicar pesas, que les gusta tener un cuerpo esbelto, así como vea personas que son así, que le digo, narcisistas, ¿verdad? Narcisistas que ay, que su cuerpo, que quieren ver bonitos, ¿verdad? Pero por pura vanidad, no. Cuando es por salud, hermano, yo le digo, gloria a Dios, échele, arránquese, por salud, porque usted, pues, el ejercicio es saludable. Pero la mayoría de personas que llenan los gimnasios, los gimnasios, que no son las personas que dijeron que van a bajar de peso el 1 de diciembre, de enero, esas personas, pues, son narcisistas, ¿verdad? Pues gloria a Dios por eso. ¿Está conmigo? Porque todos los demás solo se quedaron en buenos pensamientos, pero no en práctica. No tuvieron una meta, no siguen la meta, no se desaniman a las primeras semanas y siguen comiendo, ¿verdad? Siguen comiendo sin control, ¿verdad? Igual que el año pasado. Y vuelven a estar, solo es como decía mi abuelita, solo son llamaradas de tusa. ¿Sabe lo que es llamarada? Los que son salvadoreños van a ver lo que es llamarada de tusa. En El Salvador, tusa le llamamos a la hoja de maíz, ¿verdad? A la hoja que cubre la mazorca. Entonces, ¿sabes qué es llamarada? Así como un estope coco, se quemó así de un solo. Entonces mi abuelita decía, no, esos solo son llamaradas de tusa. O sea que, ¿verdad? Pero ese es solo un ejemplo, y un común ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo común, porque hay muchos que no perseveran en alcanzar los propósitos, porque no son propósitos nobles, sino que solo son pensamientos, ¿verdad? Y la humanidad, hermano, tiene pensamientos, ¿verdad?, de paz para las naciones. Tienen nobles pensamientos de paz para la humanidad, para las naciones. Pero no es un deseo, ni es un propósito, ¿verdad? Porque comienza tratando, pero no perseveran, no terminan, no tienen una meta, ¿verdad? Porque solo siguen siendo buenos pensamientos. Las naciones, los gobiernos, los que tienen poder, tienen el buen pensamiento, pero no lo terminan y nunca alcanzan, porque no es un propósito que tenga importancia para ellos, que haya paz en el mundo o que haya paz en el mundo. Amén. Solo son pensamientos. ¿Por qué, hermano? Porque mire, los historiadores, yo estaba viendo ahí un libro de historia, porque los historiadores, Will y Ariel Durán, así se llaman estos señores, señalaron, oiga, que en 3.400 años de historia, fíjese, 3.400 años de historia humana, solo 268 años, el mundo pudo ver una relativa paz entre naciones, entre reinos y entre gobiernos. En 3.400 años, fíjese, solo en esos 268 años pudo ver no una paz, sino una relativa paz entre los gobiernos, ¿verdad? Pero en el 92% de la historia universal, durante ese tiempo del 92% de la historia universal, alguna parte del mundo ha estado siempre en guerra. Fíjense, nunca hasta ha habido una paz total, siempre ha habido, el 92% ha habido guerra año tras año, mes tras mes, día tras día en el mundo. De todo el tiempo de la humanidad. En el siglo XX, ¿saben? Según las estadísticas, murieron más de 100 millones de personas. Fíjense, como resultados directos de guerras. En el siglo XX, el siglo pasado, 100 millones de personas. Y se estima que la muerte, dice, por guerras pueden llegar a los 1.000 millones de personas durante toda la historia. Todo lo que va de la historia de la humanidad puede llegar a 1.000 millones de personas que han muerto a causa de las guerras. O sea, entonces, hermano, ¿dónde está? No hay un propósito de paz, sino un buen pensamiento. Y lógico, es un buen pensamiento, pero no es un deseo de la humanidad tener paz.
no es un deseo de los poderosos, de los gobiernos, tener paz. No les interesa tener la paz. Fíjese, no es su prioridad la paz en el mundo. La humanidad no tiene prioridad por la paz en el mundo. Porque mira, hay organismos mundiales que deberían de estar trabajando por la paz del mundo, ¿verdad? Que deberían estar tratando de asegurar la paz en el mundo, ¿verdad? Pero en vez de buscar la paz y de tratar de asegurar la paz, se ocupan de muchas otras cosas con las que puedan manipular las masas. ¿Sabe que las mismas, qué le digo, los mismos organismos que deberían estar buscando la paz son los que venden armamentos a las naciones y endeudan a las naciones con armamento para que hayan guerras y ellos poder vender los armamentos que las grandes naciones construyen? ¿Sí está conmigo? Se ocupan de muchas otras cosas con las que ellos pueden manipular las masas. La ONU, la OTAN, la OEA, la Unión Europea, todos esos organismos creados por el hombre después de la Segunda Guerra Mundial para supuestamente mantener la paz en el mundo, sirven solo para manipular a las multitudes. ¿Sí? Por eso le decía yo que no iba a hablar en Mateo, sino que vamos a meditar algo, vamos a salirnos un poco de las prédicas a las que estamos acostumbrados. Pero vamos a saber algo de lo que pasa en el mundo y de cómo dejamos el año pasado, cómo que terminó el mundo el año pasado y cómo comienza este año sin ninguna diferencia. Amén. Fíjense, en la ONU, en la OTAN, en la OEA o la Unión Europea, no es prioridad la paz en el mundo entre las naciones. No es su prioridad, que debería serlo. A esas organizaciones, a la Organización Mundial de la Salud, no le interesa la salud de los pueblos. Y para eso está ahí. Debería ser la organización que esté interesada en que la humanidad obtenga salud, la OMS, pero no le interesa la salud de los pueblos ni la salud de las naciones. Amén. La ONU y la OEA presionan para que la ideología de género sea establecida en el mundo. Imagínense, ¿qué tiene que ver la paz mundial con que la ONU y la OEA presionen a las naciones pequeñas, a las naciones tercermundistas, a las naciones que es más pobres, que las presionen para que sea establecido y acepten la ideología de género, a amenaza de que si no les quitan la ayuda, que el aborto sea legalizado en el mundo, ¿verdad? Esas son prioridades de esas organizaciones, que el aborto sea prioritario en el mundo, que los matrimonios homosexuales sea aceptado en todas partes del mundo, y presionan a los países, presionan a las naciones para que ese ¿qué le digo? ¿Cómo que le diría? Esa orden, o sea, ese arreglo llegue a todas las partes del mundo, que sea establecido todas esas atrocidades y cosas abominables, cosas que ofenden a Dios, todas esas sean establecidas en los países subdesarrollados. Amén. Fíjense. Mire, ¿sabía usted, hermano, que la peste negra permaneció matando gente durante más de 200 años? O sea, nosotros pensamos que la peste negra pasó, vino la peste, mató a 100 millones de personas, 50 millones de personas, y fue una corta temporada, ¿no, hermano? La peste negra estuvo en el mundo, y está todavía en el mundo, más de 200 años. Y nunca la pudieron desaparecer, sino que así como apareció, así desapareció. Amén. Dios manda juicios. Amén. Dios manda juicios. Nunca supieron los médicos ni toda la gente del mundo qué fue lo que sucedió. Unos dicen que fue por ratas, otros dicen que fue por esto, otros dicen que fue por aquello, pero no supieron ni cómo desapareció ni cómo apareció. Pero durante más de 200 años la peste negra estuvo matando gente, miles de millones de personas.
Ahora, ¿cuántos años tendrá que pasar para que esta pandemia desaparezca? Si es que desaparece. No podemos saberlo porque solo está en la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero que es una arma que está siendo utilizada por la gente poderosa también podríamos pensarlo. No lo estoy diciendo que sea, pero podríamos pensar así como la maldad en el mundo ha aumentado tanto, ¿verdad? Para que las organizaciones que velen por la salud y por la paz del mundo se interesen en lo contrario, en matar gente y destruir la moral espiritual de las naciones. Amén. Para destruir a las naciones tercermundistas y a las que son pobres. Amén. Fíjense, la humanidad va a tener que aprender a vivir con esta peste, hermano. Porque no se va a acabar, no se va a acabar este año que viene. Podrán controlarla, podrán hacer, pero al igual que la peste negra duró 200 años, más de 200 años, también esta peste va a tener que ser controlada y nosotros como cristianos vamos a tener que aprender a vivir con eso. Nosotros como humanos vamos a aprender a vivir y sabe que la humanidad se adapta, se acomoda a todo, ya sea a lo malo o a lo bueno, ¿verdad? Entonces la humanidad ha sobrevivido y va a sobrevivir, hermano. Las pandemias que tengan que venir, la humanidad no va a desaparecer por una pandemia, ¿verdad? Va a sobrevivir, va a adaptarse a vivir con el virus ahí, pero vamos a aprender a vivir. Mientras se logra controlar o mantener controlada esta pandemia, ¿verdad? Pero hermano, ¿por qué a alguien le conviene que la gente muera en masa? Hay poderes, hay gente, hay poderes que les conviene que la gente muera en masa. Porque eso lo han estado tratando de hacer desde los principios de la humanidad, matar a toda la gente posible, ¿verdad? Pero a alguien le conviene que la gente muera en masa. Pregúntese, hermano, ¿quién será? Y la única forma de saberlo es conociendo quién es el que sale favorecido con que la gente muera en cantidades exorbitantes. Amén. ¿Y quiénes son los que salen favorecidos con que las multitudes desaparezcan? Pues las grandes naciones, las naciones poderosas. Porque sobre esas naciones hay gente que tiene poder también sobre esas naciones. Amén. Entonces les conviene que la gente muera en multitudes. Les conviene que hayan pestes y que mueran. ¿Por qué? Porque es una forma de cumplir sus propósitos. Amén. Amén. Las grandes naciones, los poderosos que desde el siglo pasado han querido detener que la población mundial siga creciendo. Fíjense. Eso es lo que estamos meditando. Por eso le dije, vamos a hablar, no vamos a hablar una prédica muy común como las que hacemos, o las enseñanzas que hacemos todos los viernes, sino que vamos a hablar acerca de cómo vamos a recibir un año, cómo dejamos el año, y que tenemos que perseverar sabiendo a lo que vamos. Porque en guerra avisada no mueren soldados, dice un dicho por ahí, ¿verdad? Fíjese, desde el siglo pasado han querido detener que la población mundial siga creciendo, que la gente siga naciendo. Fíjese, comenzaron con el exterminio de poblaciones pobres, ¿verdad? Poblaciones y países pobres, aunque tenían tierras muy ricas, ¿verdad? Habían tierras las tierras de los países son pobres, pero ¿por qué? Porque no tienen el dinero para aprovechar sus riquezas que tienen. Por ejemplo, hay países pobres que son ricos en materiales preciosos, en minerales, ¿verdad? En las materias que las naciones poderosas no tienen. África es un continente pobre. Pero porque el mundo lo ha tenido, los ricos lo han tenido empobrecido. ¿Por qué? Porque ha sido rico. Es rico la nación, el continente africano. Fíjese. Tiene minas. Sí. En minas, en sus recursos. Sus recursos naturales que tienen.
igual que los países latinoamericanos, igual que los países europeos, los países del Medio Oriente, los países chiquitos en Europa, en esos lugares que son manipulados, pero tienen riquezas naturales, recursos naturales que no tienen las naciones poderosas. Amén. Entonces comenzaron con los exterminios de los pobres. Fíjense, querían sus minerales. Eso es lo que pasó en África, con su riqueza, perlas, diamantes, marfil, pieles preciosas. Todos los animales. Pieles preciosas de todas clases. Ajá, de los animales. Minas de cobre, minas de hierro, minas de uranio. Amén. Fíjense. Pero un continente pobre, ¿por qué? Porque a los poderosos no les conviene que esas naciones crezcan ni progresen, porque entonces van a consumir sus riquezas naturales, y esas riquezas las necesitan las grandes naciones. Fíjense, ¿qué pasó con el Medio Oriente antes de la Primera Guerra Mundial? Medio Oriente era unas tierras árabes que eran un montón de tribus nómadas que andaban para arriba y para abajo, que el Imperio Otomano tenía poder sobre ellas, ¿verdad? Pero vino la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó? Las naciones tenían petróleo, pero algo falló allí en la Primera Guerra Mundial, que las grandes naciones no pudieron tomar control sobre los países árabes, y los árabes lograron enriquecerse. ¿Por qué? Porque comenzaron a utilizar sus recursos naturales. ¿Sí está conmigo? ¿Verdad? Sabían que ellos no sabían, porque andaban nómadas, ¿verdad? Llevando animalitos para acá, para allá, y de un lado a otro en el desierto. Pero las naciones sí sabían que habían grandes cantidades de petróleo. Pero algo pasó ahí, que en la Primera Guerra Mundial no pudieron tomar control de las naciones. Por eso esas naciones siempre las han mantenido en guerra. Porque si no pueden tomar de una forma, van a tomar de otra, vendiendo armas y matando a gente, que se maten entre ellos. Y llenan a las naciones de armas, de todas clases de armas. Fíjense, eso es lo que podemos analizar. Fíjense, ¿por qué cree usted que Inglaterra se deshizo de Palestina? ¿Por qué cree que nadie pelea Palestina? Solo los palestinos nada más. Pero solo por cosas religiosas. Pero no, las naciones nadie pelea por esa tierra. ¿Por qué? Porque no tiene petróleo. Israel tiene un suposito ahí de petróleo, nada más, que hasta allá se está secando, ¿verdad? Ellos exportan toda la cantidad de petróleo a las otras naciones. Israel no tiene petróleo, por eso Inglaterra, después de la Segunda Guerra, dijo, uy, me quito. Entonces Israel importa el petróleo. Lo importan, lo compran. Ajá. Porque ellos tienen un pozo ahí que ya está secando. Entonces, las naciones poderosas no tienen interés en esa tierra como para sacarle sus recursos. O sea, Israel, porque la misericordia de Dios, porque Dios lo prometió así, dijo que Dios iba a hacer que floreciera el desierto, y lo cumplió. Dios dijo que iba a regresarle a su tierra, y se la regresó, porque esa tierra es de los israelitas. Dios se las prometió, la tierra prometida. Pero al mundo no le interesa esa tierra. Peleaban solo por cosas religiosas, ¿verdad? Por tener el poder religioso, pero contra los otomanos, contra los musulmanes, porque no querían permitir que eso quedara, pero no por intereses como los que tenían con los árabes, o los que tenían en África, o los que tienen en las demás naciones que tienen grandes recursos naturales, ¿verdad? Fíjense. Dios escogió esa tierra, y para Dios es valiosísima, para el pueblo de Israel es valiosísima, para el pueblo cristiano es valiosísima, porque ahí Dios escogió esa tierra donde está el monte de Sión y la ciudad santa de Jerusalén, donde Jesús va a venir y va a poner sus pies cuando venga. Amén. ¿Está conmigo?
Pero al mundo eso no le importa. Al mundo todo lo que tenga que ver con Dios le da igual. No le interesa. Es más, hasta detesta las cosas que tienen que ver con Dios. ¿Verdad? Entonces, hermano, como quieren detener el flujo del crecimiento y gobernar las naciones pobres y aprovecharse de sus riquezas, no les conviene que la gente siga naciendo y siga creciendo en esas naciones. Entonces, ¿qué? Siguieron con el control familiar. Es el nombre que le dieron allá en nuestros países y en los países tercermundistas, ¿verdad? La planificación familiar, ¿verdad? Para impedir que la gente siga procreando, ¿verdad? Porque si sigue creciendo, si siguen procreando, pueden progresar. Y si progresan, van a hacer uso de todos los recursos, ¿verdad?, que tienen en sus naciones. Y esos recursos los quieren las grandes naciones y las grandes corporaciones. ¿Sabía usted, hermano, que en Guatemala infestaron a los indígenas, a los campesinos, los infestaron con gonorrea para poder esterilizar a la mayoría de gente? Hicieron un experimento en Guatemala, que todavía hay gente que está reclamando y queriendo en los juzgados por lo que hicieron en Guatemala, las naciones poderosas, para poder inyectar a las personas y dejarlas, ¿cómo te dije la palabra? Para que no puedan procrear, estériles. Amén. Fíjense. Y eso es lo mismo que hacen en las clínicas de planificación familiar. Impedir que la gente de los países pobres tenga hijos. Eso lo comenzaron en los años 70 y los 80. Pero ha seguido creciendo, la gente ha seguido creciendo, las naciones han seguido creciendo. La pregunta, hermano, es ¿quién se beneficia con la guerra y con las esterilizaciones de los países del tercer mundo? Amén. ¿Sí está conmigo? Esa es la pregunta, hermano. ¿Quién se beneficia? ¿Sabe que en las investigaciones, en la policía, en los detectives, el FBI y todo eso, ¿qué le digo? Oficinas de investigaciones donde la policía va a investigar un crimen. ¿Sabe que lo primero que hacen, según su manual, ¿verdad?, dice, si hay un crimen, primero tienes que saber quién se beneficia con la muerte del fulanito que murió, ¿verdad? Entonces, si encontrás al que se beneficia, vas a encontrar al que lo mató. Esa es una de las claves, ¿verdad?, en sus prácticas que hacen esas personas, y así trabajan ellos. Primero ellos van a investigar la muerte de alguien, van a buscar quién se beneficia con la muerte de esta persona. Y casi siempre dan el clavo. Esta persona lo mató porque se beneficiaba. Entonces eso es lo mismo que ocurre, hermano. Para encontrar al culpable del asesinato en masa que está sufriendo el mundo, tenemos que saber quién se beneficia con la muerte de las personas, ¿verdad? Y si encontramos quién se beneficia, vamos a encontrar al culpable, ¿verdad? ¿Y quiénes se benefician, hermano? Mire, yo quiero contarles algo. Allá por los años 60, 70, ¿verdad? A finales de los 60, los años 70, existió un secretario de Estado en los Estados Unidos que se llamó Henry Kissinger. ¿Sí? Algunos lo recuerdan, a Henry Kissinger. Sí. ¿Verdad? Kissinger. Henry Kissinger fue secretario de Estado bajo la presidencia de Richard Nixon. Esta persona, hermano, redactó un estudio realizado en los países tercermundistas, incluyendo en los países de Latinoamérica, ¿verdad? Y se llamó, fíjense cómo se llamó ese estudio, Implicancias del crecimiento poblacional mundial para la seguridad de Estados Unidos e intereses de ultramar. Fíjense, implicancia del crecimiento poblacional mundial para la seguridad
de Estados Unidos e intereses de ultramar. O sea, que implicaba, o los peligros que puede tener esa nación, ¿verdad? Si la población mundial sigue creciendo, y mucho más las poblaciones del tercer mundo, los países tercermundistas como los países de nosotros, los latinoamericanos, ¿verdad? Entonces, hermano, así se llamó. Entonces, este estudio, fíjense, advierte que el peligro de que la población mundial aumenta en grandes proporciones después de la Segunda Guerra y la necesidad de detener el crecimiento poblacional de los países subdesarrollados. Eso fue a la conclusión que llegaron en ese estudio. Si quiere leerlo, vaya ahí, búsquelo en internet y se va a dar cuenta de todas las aberraciones que dicen ahí. Es algo que ahora ya era secreto de Estado, pero ahora ya usted lo puede leer, ¿verdad? Busque el estudio Kissinger y va a darse cuenta de todo. Entonces ahí dice la necesidad de detener el crecimiento poblacional a los países subdesarrollados, para que no consuman las materias primas que necesitan los países desarrollados para subsistir, y recomienda con urgencia tomar las medidas que sean necesarias para reducir la natalidad en los países subdesarrollados, incluyendo nuestros países de Latinoamérica. Amén. La importancia de detener y de tomar las medidas que sean necesarias, no importa. ¿Cómo vas a detener que la gente deje de nacer? No importa. Lo importante es que hay que detener que la gente en los países subdesarrollados siga naciendo y sigan creciendo esas poblaciones. ¿Por qué? Porque van a consumir los recursos naturales que son necesarios para las grandes naciones. No lo digo yo, lo dice el estudio Kissinger. Entonces, comenzaron desde los años 70 y los 80. Y ese plan sigue en marcha hasta este siglo. Solo que ahora es más violento, ¿verdad? Porque las organizaciones que deberían de estar velando por la paz y por la seguridad de los pueblos son las encargadas de obligar a los países pobres a implementar estas acciones que atentan contra la población más pobre o la más empobrecida del mundo, ¿verdad? Empobrecida, ¿por qué? Por los intereses de las grandes naciones. Ahora son más agresivos. Ahora ya como no le funcionó mucho, ahora están yendo más directo. Ya no vamos a tratar de que nazcan, sino que vamos a matar a los niños para que no nazcan, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Ahora son más agresivos. Ahora apoyan el aborto. Y las naciones que no apoyan el aborto son amenazadas con quitarles las ayudas. Y esas ayudas, ¿qué hacen esas ayudas que le llegan a los países pobres? Endeudarlos, ¿verdad? Entonces, esos países pobres cada año se van endeudando más, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Tienen que pagar ¿con qué? Con todo lo que producen, todo lo que tienen. Entonces vienen las grandes transnacionales, las grandes compañías y entran a los países fáciles y pueden saquearlas con todas las riquezas naturales que tienen los países. ¿Pero qué? Deben de legalizar el aborto, deben de reconocer el matrimonio homosexual, aceptar la ideología de género que envenena a nuestros hijos, que envenena a nuestra generación. Amén. Si no, no reciben ayuda, ¿verdad? Esto se llama adoctrinamiento. Doctrinan a nuestros hijos, igual como lo hacen los terroristas, que adoctrinan a nuestros, no les enseñan, los adoctrinan, los hacen creer y que por fuerza tienen que creer lo que ellos dicen, ¿verdad? Así como lo hacían los comunistas en el antiguo tiempo. Y así, miren, naciones como España, naciones como Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, Inglaterra, ¿verdad? Y últimamente Argentina, ¿verdad? Son países que están promoviendo a todo. Pero lo triste es
los países hispanoamericanos, hermano, que promueven esas cosas. Amén. Destruyendo la moral, destruyendo la espiritualidad, destruyendo la santidad de nuestros hijos. Amén. La inocencia de nuestros hijos. Despertando a los niños a que sean sexualmente precoces. Amén. Aunque no saben ni leer, pero ya quieren que sepan tener relaciones sexuales. Hermano, eso es abominable ante los ojos de Dios. Pero ¿qué pasa? Así van a detener que el crecimiento de los pueblos. Amén. Atacando por todos, por muchos lados a la humanidad y a la gente más débil. Amén. A los pobres, a los países pobres. Fíjense, a mí me dio tristeza. Un día de esto estaba yo viendo las noticias y aparece la noticia y aparecen miles de mujeres haciendo fiesta en Argentina, hasta llorando de alegría, y se declaraban victoriosas. ¿Por qué? Porque el Estado argentino aprobó la legalización de la muerte de niños, de que ya pueden matar a los niños hasta los 14 semanas. Amén. Y las mujeres dando saltos de alegría y felices, porque ahora pueden asesinar a sus hijos sin ningún problema. Y lo peor del caso, que les pagan, el Estado corre por los gastos de cada asesinato de los niños. Amén. El Estado les paga. Imaginen los argentinos, porque esto es un poquito de gente que hace toda esa marufia, pero tienen poder, tienen dinero que les llega de todos los centros de poder que están dirigiendo esas situaciones, ¿verdad? Imagínense, el pueblo argentino tiene que pagar, porque de los impuestos va a agarrar para darle a todas esas mujeres que quieren abortar gratis. Y no es gratis, porque el gobierno va a pagar a las ¿cómo se llama?, clínicas abortivas. No lo hacen gratis. Pero los argentinos que son pro vida, los argentinos que aman a Dios, los argentinos que defienden la vida de sus hijos, van a pagar para que las madres maten a sus hijos, para que las mujeres que quieran matar a sus hijos lo puedan hacer. Oiga, es triste. Y tristemente, hermano, todo lo malo, la gente imita lo malo. Es triste eso. La gente imita lo malo, lo peor del caso. Y ese cáncer, hermano, es un cáncer que se va a seguir progresando por toda América Latina. Amén. Gracias a Dios que en mi país, en El Salvador, todavía hay gente que defiende la vida, ¿verdad? Gracias a Dios el gobierno todavía está sano en ese aspecto. ¿Por qué? Porque todavía hay gente que gobierna, que tiene temor a Dios, y eso es una bendición. Y así hay muchas naciones, pero bajo la presión, ya cayó Argentina, después van a seguir presionando con los países aledaños. ¿Sabe que Uruguay hicieron un minuto de silencio cuando se dieron cuenta de que sus compadres argentinos, porque los uruguayos son casi argentinos, ahí algo así es lo que están divididos, pero casi hablan igual y casi tienen la misma práctica. Hicieron un minuto de silencio por todos los niños que van a morir por esa ley que fue aprobada en Argentina. Los uruguayos, gracias a Dios, todavía tienen temor a Dios. Amén. Todavía siguen perseverando, hermano, y de eso se trata, que perseveremos. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Fíjense. Tristemente, lo malo lo imita la gente. Pero usted tiene que saber que como cristiano no podemos dar un paso atrás. Como iglesia cristiana evangélica no podemos dar un paso atrás, ¿verdad? Nosotros debemos de perseverar este año y todos los años que nos restan por vivir. Debemos de perseverar enseñando a nuestros hijos y enseñando a la gente lo que la Biblia dice acerca de esas cosas, del homosexualismo, acerca del aborto, acerca de todas esas cosas que son abominables contra Dios. Dios condena todas esas cosas. Amén. Nosotros no tenemos que ceder.
Nosotros no tenemos que ceder a lo que el mundo se impone, ¿ya? Porque como le digo, son muy pocas las personas que quieren obligar a la humanidad a pecar contra Dios, y lo consiguen porque tienen el poder de las grandes naciones y de las grandes de los grandes capitalistas que tienen tanto dinero que no les importa invertir miles de millones en que se establezcan esas leyes. Amén. Porque hermanos, son miles de millones que aportan para esas causas. Amén. Para el homosexualismo, para el aborto, para la ideología de género, son miles de millones que aportan. Aunque la gente sea poca, porque hermano, en Argentina no crea usted que toda la nación argentina está de acuerdo en eso. Son unos poquitos. El 90% está en contra, es pro vida, están en contra, pero como el que tiene el dinero manda. Amén. Y la gente se vende. La gente se vende, los políticos se venden al mejor postor. Amén. Entonces se imponen esas ideologías, ¿verdad? Y obligan a la humanidad a pecar contra Dios. Dice. Y quieren mantener oprimidas a las multitudes. Pero hermano, yo quiero decirle algo, que todas estas mujeres que celebraron el que puedan matar a sus hijos y para variar con los gastos y con los impuestos de los contribuyentes, no saben que Dios condena a esas naciones, que Dios va a traer juicio sobre esas naciones y sobre sus vidas. Dios no puede ser burlado. Amén. Ojo, Dios no puede ser burlado, y estas naciones creen que pueden burlarse de Dios, pero no lo van a hacer. Oigan lo que dice la Biblia en Deuteronomio 27:25. Fíjense lo que dice: maldito todo aquel que recibe soborno para quitar la vida al inocente. Y todo el pueblo dirá: amén, así sea. Maldito todo aquel que recibe soborno para quitar la vida al inocente. Y todos esos movimientos han recibido miles y miles de millones de dólares para lograr hacer que esas naciones legalicen el aborto y cosas por el estilo. Dios establece mandamientos para obedecerle y para cumplirlos también, hermano. Y también nos dice qué va a suceder cuando nosotros no cumplimos, ¿verdad? El castigo viene, hermano, sobre todas estas naciones. Naciones que se dejan sobornar para aceptar leyes que ofenden a Dios y hacen pecar a sus pueblos. Mire, hermano, que en este comienzo de año no lo comencemos con nobles pensamientos, hermano, sino que sean deseos y anhelos y propósitos verdaderos en nuestro corazón. Que perseveremos hasta alcanzar la meta que nos ponemos hoy. La de agradar a Dios, la de honrar a Dios, la de vivir para Dios. No importa lo que pasa a nuestro alrededor, porque el mundo va a seguir destruyéndose y va a seguir blasfemando contra Dios. Pero nosotros debemos de perseverar hasta alcanzar la meta. No es fácil, hermano, pero nadie dijo que esto iba a ser fácil. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, ¿verdad? Pero tampoco es imposible. Y doy gracias a Dios porque, mire, hay gente que todavía persevera. Hay naciones que todavía están perseverando, y por eso hay que darle gloria a Dios. Amén. ¿Verdad? Y gracias a Dios porque podemos poner ejemplos actuales de la perseverancia de naciones que no dan un paso atrás en lo que creen y lo defienden con todo lo que tienen. No importa que los estén amenazando. Hungría es una nación europea que ha sido presionada, ha sido amenazada por la Unión Europea para que aceptara que las parejas homosexuales adopten niños. Y el gobierno de Hungría dijo no, no y no. Aquí los niños tienen el derecho de ser adoptados por un padre y una madre, como Dios manda. Y negaron, no aceptaron. Aunque les quiten la ayuda, ¿no? Dijeron no lo hacemos. Eso es una bendición.
Y eso nos debe de dar fuerzas a nosotros, hermano, que todavía hay remanentes que se mantienen pegados y resistiendo, perseverando, ¿verdad? Como cristianos temerosos de Dios, nosotros tenemos que tener un propósito en nuestras vidas, y es agradar a Dios. Debe ser un deseo, debe ser un anhelo, debe ser nuestra meta, la prioridad en nuestras vidas, alcanzar esa meta con todo el esfuerzo. Ese esfuerzo va a durar toda nuestra vida, no lo vamos a alcanzar de aquí hasta el año que viene, no, va a durar hasta el día en que nos muramos, pero vamos a seguir perseverando, porque eso es lo que dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén, ¿verdad? Hasta que yo tenga vida en este mundo voy a perseverar, usted debe de hacerlo, las naciones deben de hacerlo, no debe ser solo un pensamiento noble, sin ningún propósito, hermano. Dios nos manda a perseverar hasta el fin. Pero la pregunta, hermano, ¿será que nosotros podemos perseverar? ¿Será que nosotros podemos perseverar? Claro, hermano, podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios está de nuestra parte. Mire, hay unas islas, no sabía yo que existían esas islas, y se les llaman las Islas Hébridas. Son unas islas inglesas, pero se gobiernan solas. Son de la Gran Bretaña, ¿verdad? Pero se gobiernan solas, tienen su propio gobierno. Entonces, estas Biblias hébridas rechazaron la ideología de género. Amén. Aunque la Unión Europea, aunque los países grandes, aunque Inglaterra esté haciendo lo contrario, ellos, su gobierno rechazó la ideología de género, pero no solo se quedó ahí, sino que decretaron una ley para impartir, oiga, la ética sexual cristiana según lo establece la Biblia. Gloria a Dios por eso. Amén. Amén. Hermano, esos son ejemplos, hermosos ejemplos de perseverancia, ¿verdad? Se puede cumplir, hermano, y dar frutos de bendición. Perseveremos nosotros, hermano. Soportamos la presión de los que se benefician en esas prácticas antibíblicas. Hermano, la única que puede oponerse es la Iglesia Cristiana Evangélica. Amén. Es la única que puede oponerse, la Iglesia Cristiana Evangélica. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros adoramos está vivo. El Dios que nosotros adoramos no está muerto, hermano. El mal avanza a pasos agigantados día tras día, ¿verdad? Pero la Biblia dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Nosotros tenemos que perseverar, hermano. Jesús lo dijo, persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No va a ser fácil, va a ser difícil, vamos a tener luchas, vamos a tener persecuciones y los vamos a tener que superar, pero usted sabe que esas cosas van a venir, por lo tanto, estamos apercibidos. No nos van a agarrar dormidos, no nos van a agarrar descuidados, sino que sabemos a lo que nos enfrentamos este año y vamos a superarlo, hermano, vamos a perseverar, aunque vengan los problemas, vengan las angustias, vengan lo que venga, vamos a superar, hermano, todas esas cosas. Amén. Sí, amén. Fíjese, Elías dijo, solo yo he quedado, dijo Elías, y andaba escondiéndose, pero Dios le dijo, hay 7,000 almas que no han doblado su rodilla ante los Baales. No estás solo, Elías. No te escondas. Amén. Porque ahí andaba Elías escondiéndose. En las cuevas escondiéndose ahí porque lo andaban persiguiendo para matarlo. ¿Verdad? Y el Señor y dijo, Señor, solo yo he quedado, a tus profetas han matado. Y le dijo el Señor, no. No sos vos la única soda en el desierto, le dijo. Hay 7,000 almas que no han doblado su rodilla ante los Baales. Hermano, no estamos solos, ¿verdad? Dios siempre deja un remanente, hermano. Amén. Amén.
Dios siempre deja un remanente y siempre va a haber un remanente como esas dos naciones que se han mantenido firmes, hermano. Y espero que en Latinoamérica hayan naciones que se mantengan firmes y que no cedan ante las acechanzas, ante la opresión de los poderes, de los poderosos que manipulan a la humanidad, ni de las naciones que por tomar las riquezas de los pueblos los mantienen en pobreza. Amén. Y los aprisionan. ¿Para qué? Y los presionan, para que la humanidad no siga creciendo y no se gasten lo que ellos quieren gastar. O sea, que quieren quitar la comida de la boca a los pobres para tener ellos para comer más. Amén. Sí, hermano. Todavía hay remanentes que no han doblado sus rodillas ante los Baales. En este principio de año, hermano, que sea el perseverar en el camino de Dios nuestro propósito. En este principio de año que no sea como los demás años, hermano, solo un pensamiento noble, sino que sea un deseo, un anhelo, un verdadero propósito y una meta a conseguir y alcanzar. El perseverar día con día. Amén. Sabiendo que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque dice la Biblia en el Deuteronomio 11, no me recuerdo la cita bíblica, pero dice que Él está con nosotros, dice, desde el principio del año hasta el fin. Amén. Hermano, persevere hasta el fin y usted sabe que será salvo. Que Dios lo bendiga. Amén. Y amén.